Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí en el Hotel Armenia de la capital del departamento del Quindío con un invitado muy especial para elquindiano.com. Él es Diego Caldas, una persona que ha venido investigando, trabajando sobre la historia del sabio Caldas y que ha hecho una exposición sobre ese particular aquí en Armenia. Doctor Diego, ¿cómo me le va? ¿Cómo le fue en la exposición esta mañana? Muy bien, había mucho interés, es un tema pues académico porque es como tratar de entrever cuál fue la influencia que tuvieron personajes sobre su pensar científico y el por qué. Y estaba en un medio en que les gustó mucho, fue muy agradable. ¿Cuál es la influencia más importante según la investigación que usted ha hecho sobre Francisco José de Caldas? ¿Cuál es la influencia más importante que él tiene para dedicarse precisamente a la ciencia? Yo creo que son varias y son por etapas. Yo creo que la primera es su profesor y catedrático José Félix de Restrepo. José Félix es de Medellín. A él lo contactan en Bogotá los padres de Popayán para que abra de nuevo el Colegio de San Francisco de Asís, y José Félix viene con una actitud y un conocimiento de la ilustración, un acercamiento a Mutis que hace que ponga a estos chicos, a Caldas, a Torre, a los Arroyo, a los Pombo, a pensar de una manera diferente, a reflexionar, a cuestionar, a investigar, ya con una estructura moderna de entendimiento, no lo tradicional que veníamos por siglos desde la época media. Caldas se dedicó a una multiplicidad de disciplinas. La astronomía, por ejemplo, es una de ellas, pero también la química y otros, ¿no? Sí. El trabajo de Caldas que hace para la cartografía, para que la cartografía sea una realidad, tiene que estar totalmente apoyada en la observación de los cielos. Por eso se dedica a la astronomía, es para volverse un cartógrafo competente. El grave problema de ese tiempo es que uno nunca sabía qué hora era. Si no veía nada es de noche, y si no es de día. Y los relojes andaban totalmente locos. Pero había relojes. Habían, pero no había la precisión, especialmente la precisión total y absoluta para determinar un punto de longitud. Yo lo mencioné hoy que la longitud, el problema de la longitud fue el problema más difícil que ha tenido la humanidad respecto científico que ha tenido la humanidad, y era absolutamente necesario encontrar un método de encontrar la longitud para poder navegar en alta mar. Es decir, para ubicarse. Para ubicarse donde estabas. Porque si tú estás en el Ecuador es una cosa, y a medida que vas subiendo o bajando es otra cosa, y no hay una manera, digamos, cartesiana de determinar dónde estás. Y Caldas trabajó ese tema. Caldas utilizó el trabajo desde Galileo Galilei, con los satélites de Júpiter, hasta otros que aportaron, como Jorge Juan y Santa Cilia, para poder usar métodos para determinar la longitud de los lugares donde estaba. El gran proyecto de él era hacer la cartografía del nuevo reino, hacer la cartografía, y para hacerlo necesitaba ser un astrónomo competente. Para poder saber en qué punto estaba, necesitaba saber mirar a los cielos, utilizar los satélites de Júpiter y con una muestra de segundos poder determinar dónde estaba. Era un proceso, como yo lo expliqué esta mañana, un poco dispendioso, pero era la única manera. No habían relojes que nos pudieran decir qué hora era exacta, si no hubiera sido mucho más fácil su labor. La labor de él fue muy dispendiosa. Para eso tuvo que utilizar una serie de aparatos, de instrumentos. Sí. ¿Qué hizo? ¿Los trajeron de Europa o los construyeron aquí? De los primeros que él utiliza realmente es un cuarto de círculo que él lo construye él mismo en su casa con la ayuda de un platero y un joyero, y consigue la óptica y se la adapta para poder hacer mediciones exactas, y es con ese mismo instrumento que levanta la cartografía del río del Alto Magdalena
que comparte con Humboldt, por cierto, y Humboldt la publica en su mapa del río Magdalena que publica en París. Después tiene otros instrumentos. Esos primeros instrumentos los hizo él. Y un telescopio astronómico lo construye quitándole partes a los telescopios de los amigos. O sea, él le presta uno de este y presta el otro y ensaya hasta que consigue un buen telescopio astronómico donde podía mirar por la noche Júpiter y anotar a la hora en que vio una ocultación de un satélite de Júpiter, porque eso le permitía en las tablas de Cádiz ver a qué hora se veía en Cádiz y a qué hora lo acaba de él ver y calcular el tiempo alrededor del globo para poder ubicar un punto en la Nueva Granada. Un proceso dispendioso, sí, totalmente. ¿Usted dónde encontró toda esa información para poderla transmitir ahora en el siglo XXI a la gente de Colombia? Primero que todo me causó mucha curiosidad cuando él habla de pude ver la inmersión del satélite de Júpiter tal hora, tal día, en tal lugar, y cuando él habla ¿y por qué? Entonces empecé a averiguar cuál era el método y entonces me doy cuenta que esto data a Galileo Galilei, que descubre que hay una regularidad en los satélites que es totalmente predecible, y eso lo utilizan los observatorios en Europa para decir en tal día a tal hora se va a ver en Cádiz la inmersión o la ocultación de un satélite de Júpiter tal, y lo dan con minutos y segundos. Teniendo ese punto de referencia y él estando viendo la misma ocultación del mismo satélite acá en América con su muestra de segundos, porque no tenía todavía un buen reloj, sino que tenía una muestra de segundos que había hecho él, puede calcular desde Cádiz desde Cádiz acá hasta la Nueva Granada en qué lugar él podía estar en el Ecuador o en la Nueva Granada, en Colombia, en algún lugar, para ubicar ese punto en el mapa. ¿Pero usted dónde encuentra eso? Lo encontré en dos lugares. Uno es en un libro de una periodista científica que se llama Dava Sobel, que es excelente, lo recomiendo altamente. Otro es en la vida de Galileo Galilei, que son las cartas de Galileo que escribe con su hija y da estas primeras indicaciones sobre el trabajo que está haciendo sobre los satélites de Júpiter, y probablemente en varios otros publicaciones que tocan este tema. ¿Y usted halló cartas del sabio Caldas que le mandaba a los amigos, por ejemplo, pidiéndole prestado aparatos para completar los instrumentos y poder hacer las mediciones? Totalmente, o sea, él le pide instrumentos a Mutis, le pide instrumentos a sus amigos. El cónsul de Cartagena, Pombo, José Ignacio Pombo, le compra el instrumento que trae Humboldt a América, que es un cuarto de círculo espectacular, y se lo da a la nación, pero Caldas lo usa y lo tiene en Ecuador, y con ese instrumento más un cronómetro que le mandó Mutis, él es capaz de avanzar drásticamente, rápidamente en la medición de los Andes ecuatoriales y en todo ese trabajo cartográfico monumental que hizo, que apenas se descubrió en el 2006 porque estaba archivado con el ejército español y era pues secreto de Estado, porque en ese tiempo no se quería que la gente tuviera acceso a las cartografías, eso era información solo para los ingenieros del rey. ¿En el 2006? En el 2006 lo encuentra Mauricio Nieto Olarte de la Universidad Javeriana en un archivo en Madrid, y inmediatamente se comunicó con Bogotá y dice: ¿alguien conocía este trabajo? ¿Alguien lo conoce? No. Y son casi 70 cartografías espectaculares que no entendemos cómo pudo hacer ese trabajo tan intenso, tan completo, sobre todo lo que son los perfiles de los Andes, con miles de mediciones de alturas, de distancias, ubicaciones de pueblos, de ciudades, y un estudio económico de qué produce cada región. Para la época de él, que era más o menos 1815, 1816. Sí, o sea, sus últimos trabajos fueron en 1816, pero estas mediciones de los Andes los hace en 1800
2, 3, 4 y parte del 5. Sí. ¿Cuál era la relación que él tenía con Mutis, con Humboldt, con von Platt, Sí. que eran como los científicos de ese momento? Con Mutis fue una buena relación, pero las personas creen erróneamente que Caldas fue un discípulo de Mutis. Realmente no lo fue. Mutis sí fue su protector y fue el que le facilitó muchísimos tanto instrumentos como apoyo para el trabajo que hace, y le pide que le investigue las quinas en Loja, en el Ecuador, y le da un apoyo tanto económico como de instrumentos. Luego, en Bogotá, Mutis sí lo nombra director del Observatorio Astronómico, que construyó básicamente para que se pudiera hacer el trabajo astronómico desde Bogotá, y es el primer observatorio de América, antes que el de Uruguay y antes que el de Filadelfia. El primero de América fue en Santa Fe de Bogotá, el Observatorio Astronómico. Con Mutis tuvo una buena amistad, y Mutis realmente lo protege, porque en ese mismo tiempo el propio Mutis estaba siendo, digamos, perseguido o molestado por los ingenieros del rey, que pensaban que eso de gastar plata en la expedición botánica no debería ser, o que debería ser a través de ellos, que ellos deberían hacer ese trabajo, lo cual es totalmente pues erróneo. Y Mutis lo cuida, lo aísla, porque Caldas estaba haciendo un trabajo cartográfico que estaba reservado únicamente para los ingenieros del rey y los guardamarina españoles, y Caldas realmente tiene la ambición de un gran proyecto cartográfico mostrando cómo era la Nueva Granada, todas sus riquezas, todas sus montañas, todos sus minerales, todo lo que tenía nuestro territorio, porque decía, sin buena información, ¿cómo se van a tomar buenas decisiones? Los políticos no pueden tomar una decisión sobre algo que no conocen. Sí, y bueno, eso era con Mutis, y con von Platt y con Humboldt. Von Platt fue una persona que realmente en cuestión de 33 días le ayudó muchísimo a conocer cuál era lo último en ciencia de la botánica en Europa, porque von Platt era probablemente el botánico más avanzado de toda Europa, y le muestra su método de clasificar las plantas, sus descripciones en latín, su uso del latín para descripciones, la taxonomía de las plantas, cómo colectarlas, cómo guardarlas, cómo catalogarlas. Y para Caldas eso es, porque Caldas era un autodidacta en lo que es la botánica, esa interacción con von Platt es absolutamente crítica, y se siente totalmente seguro después de esos 33 días y luego los 2 o 3 meses que salieron juntos a hacer diferentes exploraciones de la metodología, de lo último en metodología europea para la botánica. ¿Y Humboldt? Con Humboldt fue diferente. Humboldt fue una persona que tuvo interacción con Caldas y sí le explicó bastante sobre lo que tiene que ver con la astronomía, lo último que él sabía en su práctica de astronomía, porque Humboldt también hacía sus mediciones utilizando astronomía, traía un cronómetro, probablemente el primer cronómetro que vino en la Nueva Granada lo traía él. Después, 1 año y medio, 2 años después, Caldas recibe un cronómetro de parte de Mutis, que viene por supuesto de Europa, porque ya se había roto ese gran secreto que tenían los ingleses sobre el cronómetro. Los franceses lo estaban copiando y ya se estaba haciendo en otros lugares, y le llegan 2 cronómetros a Mutis, de los cuales él compartió uno con Caldas, y eso le da a Caldas las herramientas para hacer ese trabajo que hizo en los perfiles de los Andes en el Ecuador, los Andes ecuatoriales. Ahora, Caldas reconoce que Humboldt fue una persona de un espíritu generoso en la información que compartía, en las discusiones que tenía, en sus conversaciones con Caldas sobre la electricidad, que era un fenómeno totalmente desconocido, que apenas estaba vislumbrando cómo era, cómo funcionaba. Entonces fue una interacción muy interesante, que llega un momento en que para, cuando Humboldt ve que Caldas está trabajando también, como lo llamaba Caldas, en la nivelación de las plantas, y Humboldt está trabajando en la geografía de las plantas, y entonces ya le preocupa que él estaba haciendo un trabajo en el cual Caldas de otra manera y de otro ángulo también está trabajando,
y ya no le facilita tanto acceso a sus manuscritos y a su información que había estado colectando. Humboldt termina en América porque un virrey español le dice: usted quiere ver montañas, no se moleste en ir a las Atlas aquí en el África, bueno, es más o menos Marruecos, por esa área. Si quiere ver montañas de verdad, vaya a América y verá las ventanas de los Andes, esos son montañas. También el sabio Francisco José de Caldas trabajó el tema de la química y Sí. fue contratado inclusive por el ejército patriota para hacer pólvora en Antioquia. ¿Cómo es esa historia? Es muy interesante. Él aparentemente tiene conocimientos de química muy básicos desde los 16, 17 años, y es probable que la única persona que podemos ver en Popayán que tenía conocimientos de química era la persona que manejaba la parte metalúrgica y química de la Fundición de Oro y de la Casa de la Moneda. Era un español con muchos conocimientos sobre química. Para ese entonces ya se habían publicado los 2 tomos de Lavoisier, el gran químico francés, el que realmente convirtió la química en una ciencia, que fue el que hacía la pólvora que utilizó Napoleón, que le dio esa gran ventaja bélica a Napoleón, porque a Napoleón le disparaba desde aquí a esos que estaban allá, pero esos, si querían dispararle a Napoleón, tenían que venir cerca y, como decimos aquí, dar la papaya. Sí. Y realmente fue con esos tomos de la química de Lavoisier que Caldas se inicia en los estudios de la química, pero después Caldas tiene acceso e interacción con otros químicos. Le encontramos que él estuvo en Latacunga, Ecuador, donde había una fábrica de pólvora. Ahí conoce a un señor de apellido Gallo, que son de los mismos gallos que viven hoy en día en Medellín. Y ese señor trabajaba en una fábrica de pólvora y puede ver, Caldas, cómo funciona una fábrica de pólvora. Después, eventualmente, ella invita a Gallo a venir hasta Popayán y luego hasta Medellín a ayudarle con la fábrica. Después discute sobre química con su amigo Jorge Tadeo Lozano, que había estudiado química en Europa, y su primo José María Cabal Barona, que estuvo casi 10 años estudiando química en Europa, vuelve a la Nueva Granada, pasa por el observatorio, pasa 2 semanas conversando con Caldas sobre química, y José María Cabal había sido alumno de los discípulos de Lavoisier, que enseñaban química en Francia y que tenían un conocimiento del método de producción de química de Lavoisier. Cuando Caldas, Juan del Corral le pide pues, que necesitan armamento, cañones, fusiles, pólvora para la defensa de Antioquia, de la provincia de Antioquia, Caldas recurre a todos estos conocimientos que había ido acumulando poco a poco sin saber que los iba a necesitar en un momento tan crucial, y realmente deja un escrito. El que toma nota sobre esto es Restrepo, que estaba en ese momento en Medellín. Son 48 pasos para la elaboración de la pólvora, y logra fabricar una pólvora que Juan del Corral dice que es una pólvora con una potencia totalmente fuera de serie. ¿Cómo fue que lo hizo? Y por lo que pudimos deducir con una ingeniera química que estudia el proceso, dice, utilizó parte del proceso español y parte del proceso francés. Entonces es entendible que Juan del Corral diga, esa pólvora tiene una potencia extraordinaria, y es la pólvora que él prepara para la defensa de Antioquia. Desafortunadamente no se utilizó, otras cosas pasaron, y el invento se quedó pues realmente sin poderlo aprovechar. Es decir, el sabio Caldas se conoce como un prócer porque fue además fusilado por el ejército realista, por Juan Sámano, Sí. Y a veces todo esto que usted está contando, le está contando a la gente, pues no se conoce muy bien.
¿Cómo llegar a todo ese conocimiento? ¿Hay un libro, hay un sitio en el país donde uno pueda ir y encontrar toda esta información? Hay varios libros sobre este tema. Uno que es relatado por el mismo Caldas se llama Las Cartas de Caldas, que es un trabajo titánico de un historiador que se llamó de apellido Posada, don Eduardo Posada, quien consigue todas estas cartas de Caldas y las publica en 1917. Luego la Universidad Nacional mejora ese libro, le hace una serie de anotaciones, lo hacen el astrónomo Jorge Arias de Grave, con la ayuda de un ingeniero de Cundinamarca, y sacan una segunda edición que se llama Las Cartas de Caldas, y hace unos 4 años la Universidad Distrital publica Las Cartas de Caldas Ilustradas. Esos son los relatos de Caldas sobre lo que está haciendo, dónde está midiendo, qué instrumentos está utilizando, para dónde va, todo eso lo cuenta él de su propia voz de una manera muy amena y agradable. Pero también hay otras publicaciones, hay publicaciones de Mauricio Nieto Olarte, que se llama La Obra Cartográfica de Francisco José de Caldas. Hay otro trabajo también hecho en Medellín por el profesor Darío Valencia de la Universidad de Antioquia, que toca estos temas. Si uno entra al internet uno encuentra varias publicaciones, pero tiene que realmente combinarlo todo, analizarlo todo, para ver a través del tiempo qué estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y por qué estaba involucrado en todo esto realmente. ¿Por qué mataron a Caldas? Es decir, ¿por qué lo fusilan? ¿Porque era de verdad un patriota defensor de la causa de la liberación de la Nueva Granada del yugo español? ¿O porque tenía una información muy importante que no le convenía al régimen de la corona española? Yo creo que la segunda, o sea, cuando tú te analizas el trabajo de Caldas y te das cuenta que acaba de montar una fábrica de pólvora, que organizó la fundición de cañones en la Maestranza de Río Negro y una fábrica de fusiles, y que está acuñando o hizo unas máquinas para acuñar moneda, y se hace un trabajo de diseño espectacular de los fuertes sobre el río Cauca para la defensa de la provincia de Antioquia. Ese tipo de persona con esa capacidad, creatividad y conocimiento no le convenía al Imperio Español, porque ellos querían tener sus provincias de ultramar colonizadas de la manera que muchas de las potencias europeas, no solo los españoles, los franceses, los ingleses, lo hicieron desde la India y las vírgenes, en las Islas Vírgenes, en muchísimos lugares, tenían sus colonias de donde extraían lo que necesitaban, incluyendo su bienestar y su sustento. Entonces, individuos como Caldas realmente no le convenían a la corona española. Doctor Diego Caldas, usted tiene el apellido Caldas. ¿Cuál es la relación con Francisco José de Caldas, el sabio Caldas? Él es, digamos, un tío tatarabuelo mío, de la 6ª generación, porque él no tiene descendencia, su descendencia termina en Ibagué en 1906, cuando muere su nieta, Dolores Caldas. Y Dolores no deja descendencia, no tuvo hijos. Todos nosotros que tenemos ese apellido somos cosanguíneos de él, venimos de sus hermanos, de Camilo, de Vicente, de todos sus hermanos. Fue una familia numerosa de 15 hijos, aproximadamente 9 mujeres y 6 hombres, y Francisco José fue el quinto, el primer varón de los 15, el primer varón. Sí. Muy bien, eso es gratificante para usted, y tal vez esa es la relación que lo ha hecho trabajar, investigar y sacar a la luz muchas cosas que se conocían poco del sabio Caldas. Es que una vez que uno se mete en el tema se vuelve fascinante, y yo personalmente ni sabía ni quería saber,
porque mi papá siempre nos estaba diciendo a mi hermano y a mí, ustedes tienen que ser responsables, tienen que ser buenos estudiantes, y ustedes vienen de una tradición, que el sabio Caldas. Mi hermano y yo nomás nos mirábamos, a mi papá con su carreta otra vez. Pero ya siendo mayor y empezándoseme a caer el pelo, me llegó a mi mano una carta original de él. Y pues muy linda la carta con su manuscrita, pero cuando leo el contenido digo, ¿y quién es este tipo que piensa de esta manera? Esta profundidad de pensamiento, este deseo por el bienestar de la nación, de su nación. Entonces, mi hermano encuentra en la Universidad de Arizona un libro que se llama Las Cartas de Caldas, lo fotocopia y me lo manda. Y yo, por supuesto, entré en el tema y quise saber más y más y empecé a investigar. Y mis vacaciones, y cuando trabajaba en Estados Unidos, cuando me daba 2 semanas de vacaciones, me venía a Colombia, o a Antioquia, o a Caldas, o a Bogotá, a mirar los archivos y a investigar sobre este tema. Y se vuelve apasionante ver cómo un individuo tiene ese compromiso tan férreo con la ciencia, con su nación, con el bien común, y eso ha sido la motivación que yo he tenido. Muy bien, muchas gracias, doctor Diego Caldas. Con todo gusto. Diego Caldas, arquitecto, un hombre que ha dedicado parte de su vida a investigar sobre la vida misma de Francisco José de Caldas, su pariente lejano, quien fuera científico, sabio y prócer de la independencia colombiana.